Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí otro vídeo más para hablar de alimentación en deportes de resistencia. Hoy en concreto voy a hablar de un mineral muy importante como deportistas. Es el mineral hierro. Hay bastantes deportistas que soléis tener una serie de síntomas, como es pues, estar fatigado, subir pulsaciones durante los entrenamientos o incluso en el día a día, por ejemplo, cuando te levantas de golpe de un sitio, marearte, etcétera. Son una serie de síntomas que nos suelen indicar que puede haber un déficit de hierro. Pero muchas veces ya no es que sea difícil de diagnosticar, porque al fin y al cabo con una analítica y leyendo una serie de parámetros que ahora comentaremos, como es el caso de la ferritina, transferrina, hierro, etcétera, podemos diagnosticar que hay un déficit de este mineral. Pero hoy en el vídeo vamos a hablar específicamente de varios aspectos. ¿Por qué es tan importante el hierro? ¿Cómo podemos favorecer el tener los niveles adecuados para mantener nuestro rendimiento deportivo? También vamos a comentar por qué el hierro es tan importante como deportistas de resistencia y también vamos a comentar por qué nuestros niveles de hierro pueden disminuir debido a realizar este deporte. Antes de empezar de lleno con el vídeo, quiero recordarte que cada martes en mi newsletter publico información muy guay sobre alimentación en deportes de resistencia. Además de la newsletter, cuento con una comunidad, que es la comunidad de la alimentación se entrena, que voy abriéndola y cerrándola en función del número de deportistas que hay dentro. Eso sí, siempre voy a dar prioridad a los que estáis dentro de la newsletter para acceder a esta comunidad. Así que te dejo enlaces en la descripción del vídeo, échale un vistacillo. Así que vamos a hablar del hierro. En primer lugar, ¿qué es el hierro? El hierro es un mineral que consideramos fundamental para nuestra salud. ¿Por qué es fundamental? Porque forma parte de la hemoglobina. La hemoglobina es el transportador del oxígeno. Entonces, cuando nosotros realizamos deportes de resistencia, realizamos un gran número de contracciones musculares. Al realizar contracciones musculares necesitamos oxígeno. Entonces, la hemoglobina va a transportar ese oxígeno. Entonces, sin hierro no hay no hay transporte de oxígeno. Por lo tanto, no llega suficiente oxígeno a nuestras contracciones musculares. ¿Qué es lo que ocurre? Que aparece la fatiga, que suben las pulsaciones, que estamos destruidos, da igual que metamos hidrato de carbono, que llevemos el sodio adecuado, la hidratación. Es imprescindible tener este hierro para mantener nuestro rendimiento. Me ha pasado que han acudido a mí deportistas de decirme, oye Andrea, preparaba un maratón, kilómetro 5, estaba agotada. Esto le pasó a Laura, que es una chica que realizó el maratón de Valencia y ahora vamos a preparar juntas el maratón de Madrid y ya desde el kilómetro 5 en Valencia estaba agotadísima. Y esto era por los niveles bajos de hierro. Es fundamental este aspecto, te va a costar mucho recuperar si no tienes los correctos niveles en la analítica, que ahora veremos cuáles son estos correctos niveles y un largo etcétera. Así que vamos al lío. ¿Por qué consideramos que los deportistas de resistencia somos más vulnerables al tener un déficit de hierro? Pues es por varios aspectos. En primer lugar, porque tenemos un mayor uso de esa hemoglobina. ¿Por qué? Porque realizamos un mayor número de contracciones, sobre todo si preparamos pruebas de resistencia. También dicen que por el impacto, ¿vale? Suele haber pérdida de hierro y también por sudor. Entonces, al aumentar el sudor, este mineral también se elimina. Y luego las mujeres tenemos una mayor predisposición a tener unos niveles más bajos de hierro y tener un déficit de hierro en deportes de resistencia, sobre todo por las pérdidas de hierro durante la menstruación. Una cosa que llamamos que es la hemólisis del pie, que es ese impacto que hace que perdamos algo de hierro, ¿vale? Que es una nomenclatura que le han dado a este problema. Deportes de impacto, como es el caso de los corredores, tenemos más predisposición a tener este déficit de hierro. ¿Qué valores debemos de analizar en una analítica y cómo debemos de interpretarlos según el sexo? Es muy importante diferenciar que somos deportistas de resistencia y que no somos personas sedentarias. Por lo tanto, si acudes al médico y vas a analizar esta analítica, debes de comunicárselo y decirle qué es lo que haces. Y cuando digo esto, muchas veces pensáis, no, es que yo no soy élite, soy un deportista amateur.
En cuanto metes 3 sesiones a la semana donde hay entrenamientos de más de 1 hora, ya eres una persona deportista y que debes de tener en cuenta estos aspectos que voy a comentar, aunque lleves unos ritmos bajos, etcétera, aunque no seas un deportista de élite como comentas. Ya eres un deportista y por lo tanto debes de tener esto en cuenta. Entonces, los parámetros que debemos de tener en cuenta, que me los he apuntado aquí porque si no es imposible acordarme de todos, es la hemoglobina, el hematocrito, la ferritina sérica en algunos casos, el hierro sérico y transferina. Estos serían los más importantes, ¿vale? Entonces, vamos a empezar explicando lo que es la hemoglobina, que para mí es uno de los más importantes, que es la proteína que contiene hierro y es la transportadora del oxígeno. Para mí es el punto un poco, digamos que fundamental. Este parámetro, es decir, la hemoglobina, debe de diferenciarse entre hombres y mujeres. Los hombres decimos que deben de estar entre 13,2 y 16,6 gramos por decilitro y las mujeres entre 11,6 y 15 gramos por decilitro. Consideramos que la hemoglobina está baja en hombres en menos de 13 gramos por decilitro y en mujeres en menos de 12 gramos por decilitro. Mi consejo es que al menos en hombres esté en 14, ¿vale? Y en mujeres que al menos esté en un 13, ¿vale? Y yo cuando veo una analítica, y a veces venís pues de médico, ya sea de privado, de seguridad social, al fin y al cabo ellos se rigen en unos rangos, pero hay que ver concretamente estos valores y como deportista de resistencia tenerlo un poco por encima del mínimo va a beneficiarte, ¿vale? Por otro lado, hablamos del hematocrito. El hematocrito es algo que se ha popularizado mucho y que se ha hablado porque muchas estrategias, al fin y al cabo, de doping lo que buscan es mejorar este aspecto, ¿vale? Y es un porcentaje de la sangre compuesto por glóbulos rojos. En ejercicios de resistencia a veces puede disminuir ligeramente. En hombres debe de estar entre un 40 y un 50%, esto va en porcentaje, y en mujeres debe estar entre un 36 y 44%. Esto, cuanto mejor lo tengamos, va a mejorar bastante nuestro rendimiento, ya que esto indica que tenemos un gran número de glóbulos rojos o sea, de porcentaje en nuestra sangre. Por lo tanto, va a ayudarnos a transportar mayor cantidad de oxígeno, ¿vale? Lo cual es bastante importante. La ferritina sérica es la reserva de hierro. Sin reserva de hierro es muy difícil que haya un correcto transporte del hierro, una buena cantidad de glóbulos rojos o un correcto hematocrito. Por lo tanto, es otro punto también a tener en cuenta. Y esta reserva, así como curiosidad, se almacena en hígado, bazo y médula ósea. Es el lugar donde se almacena nuestro hierro, ¿vale? Puedes tener la hemoglobina normal, ¿vale? Que es el primer parámetro que hemos hablado, pero puedes tener la ferritina baja. Entonces, esto, mi opinión es que si algunos parámetros están bajos, ya hay que realizar una estrategia de alimentación. No hablo ya de suplementación, sino de alimentación, en consumir alimentos ricos en hierro junto con vitamina C, que ahora entraremos en ese aspecto. Los valores normales de ferritina son muy amplios, ¿vale? Los hombres es entre 24 y 336 nanogramos por mililitro y en mujeres entre 11 y 307. El rango es muy amplio de esta reserva y va a depender un poco de factores genéticos. Mi consejo es que cuanto mayor esté, pues muchísimo mejor y tu rendimiento va a ser mejor. Entonces tienes que llevar siempre como deportista de resistencia una estrategia de alimentación que te nutra con este mineral, ¿vale? Entonces, mi opinión, las mujeres o hombres y mujeres debéis de estar siempre por encima de 30, ¿vale? Siempre en cuanto a la reserva, aunque especifiquemos que es 24 y 11 lo mínimo, ¿vale? Hierro sérico y transferrina. La transferrina lo que mide es el hierro que hay circulante, ¿vale? Como bien dice la transferrina, que transporte. Entonces, este parámetro es también un parámetro que debemos de tener en cuenta y que debemos de analizar en la analítica. Si al menos dos valores están bajos, decimos que hay un déficit de hierro y es cuando hablamos de la anemia. Es algo más probable que pase en mujeres por el tema simplemente de la menstruación y luego hay un gran factor genético en muchas personas que son más propensos a tener el hierro bajo.
Vale, entramos de lleno en el tema de alimentación. ¿Cómo podemos cubrirnos con hierro mediante los alimentos que elegimos? En primer lugar, hay que diferenciar dos tipos de hierro que podemos encontrar en los alimentos. Un hierro que denominamos hemo y otro hierro que denominamos no hemo. El hierro hemo es más absorbible, está más biodisponible que el hierro no hemo. El hierro hemo está presente sobre todo en carnes rojas y vísceras y tiene una mayor biodisponibilidad, carnes rojas como es ternera, buey y cordero, por ejemplo, y las vísceras, pues ya sabéis, hígado, puede ser morcilla, que lleva sangre, esto es muy rico en hierro. Después, mariscos, que hablamos normalmente de concha fina, así coloquialmente, como es, por ejemplo, mejillones, almejas, berberechos, y algunas carnes blancas también tienen hierro, pero es menor, y pescado también, pero es menor el contenido en hierro en estos alimentos. Y hierro no hemo, lo que ocurre es que tiene menos predisposición a absorberse y es de origen vegetal. Legumbres serían los vegetales que mayor contenido de hierro no hemo contienen. Verduras de hoja verde, como es el caso de las espinacas, acelgas y berros, y después frutos secos y semillas, y ya por último cereales integrales pueden tener algo de hierro no hemo, pero es mucho menos biodisponible, ¿vale? Esto es un punto fundamental. Hay una estrategia que favorece la absorción de hierro, que es combinar estos alimentos ricos en hierro junto con vitamina C. Por ejemplo, añadir a ciertas ensaladas con espinaca, por ejemplo, con hoja verde, un chorrito de limón sería una opción. O, por ejemplo, los días que comemos algo de carne roja, tomar como postre algún cítrico o acompañar con pimiento rojo, tomate, que son alimentos ricos en vitamina C. La combinación de la vitamina C junto con hierro va a aumentar esa biodisponibilidad y esa absorción, ¿vale? La vitamina C lo que va a ayudar es a absorber el hierro a nivel intestinal, sobre todo. ¿Qué alimentos, sin embargo, impiden esa absorción del hierro? Sobre todo es la cafeína y la teína. Son los dos compuestos que consideramos que no deben de estar cerca de los consumos de hierro. O, por ejemplo, si estás suplementándote con hierro, no deberías de tomar café muy cerca. Y lo mismo pasa con el calcio. El calcio es un mineral también indispensable para nuestra salud ósea, sobre todo, como ya sabéis. Entonces, habría que impedir o no juntar, voy a decir, los alimentos ricos en calcio junto con los alimentos ricos en hierro. ¿Por qué? Porque el calcio impide esa absorción del hierro. Entonces, por ejemplo, es muy habitual recomendar que te tomes en ayunas el hierro junto con algo de vitamina C, por ejemplo, un kiwi, cuando te estás suplementando y después hasta la hora y pico no consumir, por ejemplo, leche, ¿vale? Que es bastante habitual en el desayuno. Y en cuanto al café y el té, también el cacao, ¿vale? Son los tres compuestos porque tienen taninos y polifenoles, que son los compuestos que impiden la absorción de hierro. También los filatos, que están en algunas semillas, frutos secos, etcétera, que puede disminuir. Y listo, esto sería un poco a nivel de consejos de cómo mejorar la absorción de hierro, que es fundamental. Entonces, quédate con las claves que son consumir los alimentos ricos en hierro, como ya he dicho, carnes rojas, berberechos, moluscos, al fin y al cabo de concha fina, junto con vitamina C, como es el caso de alimentos cítricos o, por ejemplo, tomate, pimiento rojo, etcétera, sería la combinación, y evitar el consumir el hierro con alimentos que impiden su absorción, como es el caso del calcio, que está presente sobre todo en los lácteos, y café, té o cacao. Serían los alimentos que impiden la absorción del hierro. A modo de conclusión, y para que quede más o menos claro la importancia del hierro, el hierro es un mineral que te va a ayudar a transportar el oxígeno en cada una de tus contracciones musculares. En deportes de resistencia realizamos muchas contracciones musculares y dependemos mucho del oxígeno y por lo tanto vamos a depender mucho del hierro. Es importante que te realices analíticas de manera habitual y que leas los parámetros que he comentado, como es el hematocrito, la hemoglobina, la transferrina, la ferritina sérica, etc. Que leas los parámetros y que evalúes en qué niveles estás.
Bien, espero que te haya gustado este vídeo y recuerda que cada martes publico en mi newsletter información de valor, hay guías, etcétera, y échale un vistazo a la comunidad. Nos vemos en el siguiente vídeo y suscríbete a mi canal de YouTube. Un abrazo, chao, chao.